Hola, buenos días. Estamos en un nuevo diálogo de futuro. Este es muy especial porque es el primero que vamos a tener, que contamos con una persona que está en el otro lado del Atlántico. Este sería un diálogo transoceánico, el primer diálogo de futuro transoceánico con Mauricio Cárdenas. Voy a compartir la pantalla, quiero que todo el mundo vea bien su nombre. Mientras lo presento, Mauricio es el director regional para LATAM de LIM, que nos va a explicar él un poco más qué significa eso, responsable de la Cámara Verde de Comercio para Colombia y además es mentor en programas de aceleración de startups de impacto social y medioambiental. O sea, es un perfil que realmente reúne muchos de los elementos que hemos estado trabajando tanto en los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor como en estos propios diálogos de futuro, y por eso estamos muy contentos, o estoy muy contenta personalmente de tenerte pues en este diálogo y contar contigo, Mauricio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gemma. Es un placer para mí estar aquí. Bueno, como sabes, tenemos una pequeña trayectoria de contenidos que os voy preguntando y tú vas aportando libremente, es muy flexible, pero para que también pues, tengamos ese contexto bajo el que todos hemos estado viviendo este momento disruptor, que por ahí empezamos. Más que ser un disruptor social y económico que todos hemos identificado, ¿cómo ha sido la COVID-19 a nivel personal? ¿Qué disrupción o qué aportes o qué momento personal te ha provocado a ti desde el momento en que tomaste conciencia de lo que estaba pasando? Esa es una muy buena pregunta. Como ya te lo había comentado antes de la entrevista, el día 19 de marzo, mi familia y yo teníamos previsto hacer un viaje de mudanza a México, mi segunda vez en 20 años, y 8 días antes de esa fecha decidimos posponerlo. Hoy estamos, si no estoy mal, a 7 de 7 de julio. julio, Ujú. o sea que han transcurrido 110 días o más, casi 120. Aún no se vislumbra cuándo nosotros vamos a viajar. Y es un viaje para reubicarnos laboralmente y para darle continuidad a las actividades que he venido haciendo en Colombia los últimos 8 años. Entonces, el COVID-19 ha tenido un impacto cierto en el caso de mi actividad laboral y mi vida en familia, precisamente porque pospuso, fue como que puso en un congelador cuándo es que todos esos planes que iniciamos desde octubre, noviembre del año pasado se van a hacer realidad. En paralelo, me ha dado un sinfín de oportunidades. Toda la gente con la que yo trabajo y la gente que me conoce sabía que yo me mudaba a México y por ende yo estaba en modo en esos últimos 3, 4 meses de delegar y de entregarle a las personas de mi equipo en Colombia responsabilidades que a lo largo de esos 8 años yo había venido manejando y fue muy simpático porque todos creían que yo ya estaba en México, decirles, no, nunca pude viajar, de manera que no quiere eso decir que suspendamos esa delegación. Yo simplemente voy a apoyarte y voy a complementar lo que tú ya estás haciendo. Síguelo haciendo. Y esa ha sido entonces mi vida estos últimos 110, 120 días. Perfecto. Dado que había delegado una serie de responsabilidades, entonces me dediqué a construir unas nuevas y a fe que eso me ha generado unas enormes satisfacciones, porque contrario a lo que, digamos, al común de la gente le ha pasado, que se ha sentido en confinamiento, yo por el contrario, como lo demuestra esta conversación que tengo hoy contigo, estoy expandiendo, estoy conectándome con gente de todo el planeta que tal vez si no hubiera existido este periodo de pandemia, no habría estado en mi primer orden del día. Genial.
Bueno, yo siempre intento como resumiros un poco y extraer esas esencias que creo que son tan importantes y que en algunos casos son comunes y en otras son muy particulares entre todos los que participáis. Yo ya lo digo, o sea, con cada uno de vosotros me hacéis crecer y enriquecéis este proyecto que es co-crear ese futuro. Me gusta mucho lo que has dicho, que es muy es verdad que es un común denominador de muchos de los perfiles y de muchas de las personas y creo que es algo muy positivo, que también es uno de los ejes centrales de este proyecto, que es haber tomado este momento como una oportunidad. Pese a todo lo que de alguna forma ha pasado, os lo habéis tomado como una oportunidad. Luego el hecho de que tus roles han cambiado, ¿no? O sea, eso también es bastante común y es interesante identificar cómo has hecho ese proceso de cambio de roles a partir de este momento. Y bueno, ya en especial creo que es muy bonito lo que acabas de decirnos y es ya un punto en positivo y que quizás iremos profundizando cuando vayamos avanzando hacia futuro, ese concepto de, en vez de quedarme confinado, lo que he hecho es expandirme. O sea, el concepto de expansión, el concepto de expansión ligado a conexión, pues creo que es un gran aporte para este momento personal, pero de cara a todos nosotros. Avanzando un poco, el elemento común con el que he ido conectando con todos vosotros es el libro Los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. Sé que lo has leído, y me gustaría pues que nos dijeras en el momento en que lo recibiste, lo leíste y lo que hayas podido interiorizar, qué es lo que te ha llamado más la atención, qué es lo que te ha aportado, qué es lo que te ha podido sorprender y sobre todo también de los 12 mandamientos, con cuáles de ellos conectas mejor para diseñar ese futuro mejor en este momento. Es una pregunta amplia, pero me encantaría conocerlo, Mauricio, por favor. Sí, yo puedo pensar en varios de estos 12 mandamientos. Esta mañana estuve en una reunión que ocurre una vez al mes. Siempre ha sido virtual, en esto no hay nada nuevo, desde hace 24 años. Y fue la reunión de los directores regionales del LIM en diferentes partes del mundo. Y acostumbramos eh, reconectarnos personalmente al inicio de estas sesiones con una pregunta que llamamos de check-in o de registro. Y la pregunta que formuló quien maneja LIM en México fue, eh, en esta época, ¿qué te dices a ti mismo para, no sé, superar la situación que se está viviendo? Eh, la palabra superar para mí no era demasiado pertinente, porque como ya lo expliqué, lo que he visto es un sinfín de oportunidades, y entonces no es algo que compensar. Y lo único que atiné a pensar que me digo a mí mismo, pero expliqué que no es que me lo diga, no es que me pare frente al espejo y lo diga, sino que lo actúo, es que cada mañana confirmo que mi elección de propósito de vida era la correcta. Y lo digo porque en mi interacción con empresas y con directivos de empresas, en mi interacción con fundadores de emprendimientos o startups, he notado una constante y es, por supuesto, la preocupación y la incertidumbre sobre qué va a ocurrir en sus empresas, en sus emprendimientos. Mi propósito de vida, que tomé conciencia de él hace unos 20 años, pero lo reforcé hace unos 10, es hacer una diferencia en la vida de la gente que me rodea. Y no solamente las personas que están cercanas a mí, sino si estoy montado en un autobús, la persona que circunstancialmente se sienta al lado mío, o si estoy en un restaurante, el mesero que me sirve. Eh, entonces, algo que ha ocurrido en esta expansión y este hallazgo de oportunidades es que he podido practicar mi propósito de vida con personas que he conocido online, que tienen un vínculo directo con nosotros, tanto en la empresa de consultoría LEM como en la Cámara Verde de Comercio, y que en número
se ha elevado considerablemente por, digamos, la agilidad que permite el medio virtual. Entonces, eso del el mandamiento número 6, piensa primero en tu propósito y reputación y luego actúa, lo llevo a la práctica todos los días. Eh, hay, hay otro que me atrae muy poderosamente, es el número 8, tu entorno es tu confort. Cuando hay gente que me saluda y que no me ha visto durante toda la pandemia, ¿cómo te ha ido en el confinamiento? Mi primer impulso es decir, sí, yo llevo, con dos excepciones tal vez, casi 120 días sin salir ni siquiera de mi casa. Mi casa está en una bodega en camino a México. Nosotros 10 días antes del viaje que íbamos a hacer a México, ya las personas de la mudanza habían empacado nuestra casa. Entonces estamos quedándonos en la casa de mis suegros, que no es muy lejos de donde nosotros vivíamos, pero que no es mi casa. Eh, yo no me he sentido extraño, al contrario, por supuesto, no hay espacios tan privados como los que hubiera tenido en mi propia casa, pero en ningún momento me he sentido encerrado y vía virtual, pero también vía las actividades que hoy hago en familia. Te confieso, yo tengo hijos grandes de 35 y de 30 años y tengo un niño pequeño de 5 años. Yo jamás en la vida con ninguno de los tres había jugado tanto Nintendo como lo he hecho durante esta, eh, no sé, pandemia o confinamiento, para usar la expresión común. Y son momentos que, por supuesto, mientras no compitan con mis actividades como la que estoy haciendo hoy contigo, los disfruto y aprendo muchísimas cosas de mi hijo de 5 años. Y lo mismo, yo nunca había convivido con mis suegros, entonces he aprendido a apreciar eh, aspectos de las vidas profesionales o privadas de ellos que desconocía totalmente. Conclusión, eh, mi entorno, tanto el virtual como el local, me han permitido retornar a una nueva normalidad, si se quiere, que es la que tengo y la que me ha, de alguna manera, llenado la vida. No, no, claro, extraño estar en un bosque, extraño estar caminando por una montaña, extraño ir a los lugares en Bogotá que frecuentábamos con mi esposa, pero literalmente he podido vivir sin ellos sin problema. Y no creo que lamentablemente esto le esté ocurriendo a todo el mundo. Hay personas cuyo mecanismo para darle continuidad a su trabajo no es el medio virtual y hay personas, y esto es muy lamentable, y yo no lo creía cuando la gente hablaba de ello al comienzo, pero paulatinamente se nota que es una tragedia y es el hecho de que para muchas familias, no solo en Colombia, sino en otros países, estar viviendo con su familia es un infierno. Y sobre todo para las mujeres que viven violencia intrafamiliar o los hijos. Sí. Entonces, por supuesto que yo me siento muy afortunado porque eso no es la vivencia que yo tengo y a la vez, sin que yo tenga una relación directa con este tema de violencia intrafamiliar, porque en la Cámara Verde y en LEM representamos a una fundación de empoderamiento económico de la mujer que se llama Core Woman y ellas decidieron montar un observatorio de ese tema, de la violencia de género. Pues por tercera mano estoy muy atento a esas estadísticas y a esas historias de vida trágicas que están ocurriendo debido al encierro. Claro. Bueno, Mauricio, has introducido muchísimos temas y la verdad es que a veces es hasta difícil resumiros, pero creo que lo importante es que se escuche todo, pero es muy interesante cómo has introducido varios de los mandamientos, evidentemente lo de tu propósito, que liga directamente además con el Ikigai personal, o sea, es muy, muy bonito cuando encuentras perfiles como el tuyo que tiene tan claro cuál es su propósito personal y es capaz de unirlo con su propósito de proyecto y de trabajo. O sea, parece algo sencillo cuando se verbaliza,
pero ciertamente no es sencillo, ni es fácil, ni todo el mundo lo tiene tan incorporado, ¿no? Siempre digo que al final, para generar un buen impacto, has de unir ese propósito que puede estar vinculado a tus proyectos, que puede estar vinculado a la marca, que puede estar a lo que es más el trabajo con tu propósito personal, porque si no, el llegar ahí no va a ser llegar correctamente. De hecho, estos mandamientos están creados para que entre lo que es el propósito de la marca y el propósito personal haya una coherencia y el cómo desde dónde partimos hasta dónde llegamos también la tenga. Entonces, es muy interesante como nos lo has explicado. Y luego, pues la verdad es que también aporto estos dos apuntes que has hecho, que también están incorporados en los learnings del libro, que es cómo estamos todos en un proceso de tránsito, que ya veníamos de antes. Esto es un tema que además yo venía trabajando en las tendencias de educación desde mucho antes, pero bueno, en tu caso es absolutamente en tránsito, tienes casi parte de tu vida en una bodega, como tú dices, eso es estar, bueno, es muy, muy interesante cómo nos ha pillado a todos en algún momento, pero a la vez cómo has visto la oportunidad de tener también esa convivencia transgeneracional que nos va a ayudar mucho también a buscar salidas, ¿no? Porque esto ahora mismo es algo que podemos iniciar unas generaciones, pero otras las irán acabando y que además tenemos que vivir mucho de la sabiduría de generaciones mayores que las nuestras, que creo que han sido parte de los protagonistas de este momento. Entonces, muy interesante pues todo eso que nos has contado. Y ahora voy a pasar a otro de los elementos clave del libro, que sé que además también lo compartimos, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Como tú dices, bueno, además hemos hecho un pequeño foco en ello cuando estábamos en el backstage nuestro del elemento virtual, que querías que hiciera, o sea, reforzara que el concepto es cámara verde de comercio, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco por qué ese elemento, por qué es así y cómo incorporáis todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, en tu trabajo y en las empresas o instituciones en las que colaboras. Muy bien. Hemos tenido la fortuna en la Cámara Verde de Comercio que muy cercano a nuestro nacimiento en 2012, 2013, se adoptó por parte del Pacto Global de Naciones Unidas este conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se establecieron en 2015 y a medida que ha avanzado su difusión y como se habla en la jerga, la adhesión a estos objetivos por parte de empresas y de otras organizaciones, hemos encontrado un terreno fértil para darles apoyo desde la Cámara Verde de Comercio. Esa es una de las preguntas que nosotros le hacemos y le hemos hecho en el pasado a los cerca de 500 empresas y emprendimientos afiliados a la Cámara Verde, y es a cuál objetivo de desarrollo sostenible están contribuyendo en este momento y aspiran a contribuir con mayor fuerza hacia el futuro. Lo que hemos encontrado es que el común de estos empresas y emprendimientos están trabajando en el objetivo que tiene que ver con la producción y consumo responsable, o sea, el número 12. En segundo término, estos emprendimientos y empresas están trabajando por el número 8 de trabajo decente y crecimiento económico. Y finalmente, no sorprendente para el momento que estamos viviendo, muchos de ellos, bien sea porque se reinventaron como un negocio o porque ya lo venían haciendo, están trabajando en el objetivo 3 de salud y bienestar. Algo que llama la atención, y no solamente de la población con la que nosotros trabajamos, de empresas y emprendimientos, sino porque tenemos una alianza con una organización que se llama Impactia, que le ayuda a las organizaciones y emprendimientos sociales a encontrar fondos y financiación para desarrollar sus operaciones. El objetivo de desarrollo sostenible que singulariza a la mitad de la humanidad, que es el objetivo número 5, tiene una muy baja prioridad, tanto para nuestros emprendimientos y empresas afiliadas como para la gran mayoría
de las organizaciones sociales y emprendimientos sociales de los que Impactia lleva un registro pormenorizado, porque ellos tienen miles de suscriptores a su servicio y les hacen esta misma pregunta y por supuesto les ayudan a conseguir fondos para atender esos diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Hay algo que te quiero comentar adicional y es en relación a otro de los mandamientos que no te lo alcancé a mencionar antes, y es el de que la naturaleza es sabia y entonces hay que escucharla. La pandemia nos ha traído escenas tal vez nunca antes vistas. Esas escenas del agua transparente en Venecia, esas escenas de los delfines en Cartagena, Cartagena de Indias, en Sí, sí, Colombia. Uh, una de las fotos más y videos más exóticos que yo he visto es en las viviendas cercanas a los cerros de Bogotá, a las montañas de la cordillera oriental, zorros que visitan la ciudad, sí. que en ese caso específico literalmente creíamos extinguidos. Entonces, alrededor de este tema del anterior, pero conectándolo con objetivos de desarrollo sostenible, es impresionante cómo la huella ambiental de la actividad humana, al no estar presente de forma cotidiana durante la etapa de cuarentena en la pandemia, en el caso de Colombia, esa etapa de cuarentena se ha liberado un poco, le da permiso a la naturaleza de obrar. Una última escena que te quiero comentar, y tú has estado en Bogotá, es que normalmente desde la ciudad o incluso desde Monserrate, que es el cerro tutelar de Bogotá, no se puede ver hacia lo lejos, hacia el horizonte, porque hay bruma, hay contaminación o hay nubes. Y ha habido unas fotos fabulosas durante esta época de los nevados que antes y que están a cientos de kilómetros de distancia, 200 o 300 kilómetros de distancia, no se podían ver y que hoy, habida cuenta de que los autos y los buses y los camiones están saliendo en mínima cantidad, el aire se ha purificado y esa bruma y esa contaminación se ha diluido y hay hoy fotos fantásticas desde Bogotá hacia dos nevados, el Nevado del Ruiz y el Nevado del Tolima. Y de nuevo están a 200, 300 kilómetros de distancia. De manera tal que, retomando lo de los objetivos de desarrollo sostenible, es increíble la resiliencia de la naturaleza, que a pesar de, no sé, 200 años de revolución industrial, por solo 2, 3 meses de apagar las máquinas, resurge, lo Total. cual es una mejor demostración de que en esta reapertura de la economía haría un flaco favor si regresara a la normalidad y en el caso de Bogotá eso se está poniendo en práctica, por un lado como medida de protección de bioseguridad y por el otro lado como ojalá medida permanente, y es convertir muchos carriles de circulación vehicular en carriles de circulación de bicicletas para que en el nuevo normal continuemos viendo los nevados. Totalmente. Vuelvo a lo mismo, muy interesante y además casi con esto empiezo un poco a trabajar casi ya futuro, porque me ha parecido muy interesante cómo vosotros desde ya un proyecto de hace mucho tiempo, que lo conozco y además hay varios proyectos así, pero que me gustaría que nos dieras tu visión o tu opinión también de si esto va a crecer. Es como dices, desde la Cámara Verde de Comercio, todos los emprendimientos los filtráis a través de estos ODS a los que estáis adheridos desde incluso desde antes del 2015, pues ya estáis trabajando con ellos. ¿Crees que en este futuro presente ya, pero que estamos trabajando, eso va a crecer? O sea,
que cada vez van a haber más instituciones público-privadas, banca, que va a estar filtrando todo lo que son proyectos para invertir en ellos, para potenciarlos, para impulsarlos a partir de estos filtros? Quisiera creer que puede ser así. Lamentablemente, esto es de dominio de muy pocas personas. Me explico. Ujú, Incluso en un país como Colombia, el número de empresas o de emprendimientos que saben que son ODS es bien, bien reducido. ujú, Uh, Hay una organización que se llama SECODES, que representa al World Business Council for Sustainability y que históricamente no ha tenido arriba de 30 o 40 empresas vinculadas, que son las más grandes empresas del país y que por supuesto tienen una repercusión superior al número que son desde el punto de vista de su contribución a la economía, que desarrollan proveedores sostenibles, como decimos en Colombia, o sustentables, y que envían al público en general y a otras empresas mensajes de la importancia de asegurar que los objetivos de desarrollo sostenible y otros conceptos que también inciden en la manera como las empresas producen. En Colombia el tema de la inclusión social o los negocios inclusivos es muy fuerte. ujú. Uh, pero ese mensaje, si le ha llegado al 20% de los líderes de las empresas, y no sabría decir en términos de proporción de emprendedores, a cuántos, uh, es, es demasiado para que efectivamente en la reactivación de la economía estos sean principios rectores. Nos falta muchísimo. Hay un mandato de política pública que emitió el Departamento Nacional de Planeación hace ya más de 3, 4 años, que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 130 y pico metas y como 200 y pico objetivos específicos, Ujú, y que su alcance va más allá del sector público. Cuando ujú. uno va a ver quién conoce ese mandato, que se conoce como COMPES, el Consejo de Política Económica y Social, hay menos líderes de empresas que lo conocen que la misma lista de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y cuando uno le pregunta a personas del sector público qué está haciendo su organización para asegurar que esas metas y esos objetivos específicos se lleven a la práctica, lo miran a uno con ojos de sorpresa. Entonces hay un tema de comunicación y sobre todo de destacar los beneficios de que no solamente las unidades productivas, sino en general las entidades de diferente orden, no solamente del sector privado, los tengan en la mira. Para la muestra, el botón de cómo vamos avanzando respecto a las metas de cambio climático. Cambio climático y acción climática es uno de los 17 Claro, objetivos sostenibles. Ese exacto. es el que tal vez tenga mayor divulgación. Ujú, Y sin embargo, el cumplimiento de metas, escuchaba hace muy poco, eh, ni más ni menos que a Jeffrey Sachs de Columbia University, que tiene una red a la que pertenece la universidad con la que yo trabajé durante 20 años, la Universidad de los Andes. Y allí decía el rector Alejandro Gaviria, en un evento reciente, que el cumplimiento de los objetivos suscritos por Colombia con el COP21 de París para reducir la, el efecto de gas invernadero y la emisión de gases que han calentado la atmósfera, va apenas en un 80%, o iba antes de la pandemia, en un 80% de cumplimiento. Había otros países en Latinoamérica como Argentina y Chile que iban cumpliendo al 100%,
los objetivos para la fecha en la que se hizo la medición, que fue 2019. Adivina qué está ocurriendo con la pandemia. Cuéntanos. Hemos retrocedido. Hemos Y, retrocedido. y hemos retrocedido a pesar de esa resiliencia de la naturaleza para demostrarnos que se puede recuperar, porque a lo largo de estos 3 o ya casi 4 meses de pandemia, la inversión en tecnología limpia o la suscripción de políticas de apoyo a la acción climática o en general a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no ha aumentado. O sea, entre los informados y entre personas como tú y yo, hay una luz de esperanza, que la gente interprete que la reducción de la actividad económica, habiendo contribuido a reducir la huella ambiental, nos haga reconsiderar cómo es que vivimos, cómo consumimos, cómo producimos, cómo nos movilizamos. Entre los informados, seguramente eso sí va a ocurrir, pero en un país como Colombia eso no llega al 20% de la población, lamentablemente. Bueno, esto me lleva, sí, lamentablemente, la verdad es que sí, o sea, porque además, o sea, si hay algo que me ha encantado también de tus aportes es cuando has mencionado lo de, tanto que hablamos de esa palabra, la resiliencia, la resiliencia de la naturaleza es como que a veces casi parece que tengamos que depositar la confianza en ella y pensar Claro. que de alguna forma ella es más poderosa que nosotros, ella es más sabia que nosotros y ella de alguna forma nos irá dando las respuestas. Pero estoy muy de acuerdo contigo en que no todo va a venir de ahí y en nuestra mano está el poder colaborar con esa resiliencia de la naturaleza. Entonces, si viendo lo que está pasando, creyendo como creemos que este puede ser un buen patrón o un buen marco para, como vosotros hacéis, filtrar los emprendimientos y avanzar hacia un futuro que sea mejor, que es un poco el mensaje. ¿Cómo podemos hacer, bajo tu conocimiento, Mauricio, que estos objetivos sean mucho más conocidos, sean mucho más, o sea, sean mucho más ese marco sobre el que trabajar? La divulgación es uno, ya lo has comentado, pero ¿nos puedes aportar alguno más? ¿Alguna experiencia que tú hayas tenido en el que el grado de conocimiento o cómo lo habéis explicado haya impactado de forma que esos emprendimientos o más empresas o más del sector privado se interese en estar ligados a ellos? Sí, estaba pensando que la luz de esperanza, además de que qué bueno que el 20% de la población está informada, la dan marcas muy reconocidas. Entonces, en el último par de días en Colombia, salió como una gran noticia y la publicaron todos los medios y por supuesto circuló en las redes sociales con mucho grado de detalle, el hecho de que tal vez una de las marcas mejor conocidas en el sector de restaurantes en Colombia, que se llama Crepes y Waffles. Sí, lo conozco. Correcto. Había integrado una flotilla de motocicletas eléctricas para hacer lo que antes de la pandemia Crepes y Waffles nunca había querido hacer, y es entregas a domicilio. Me imagino que el supuesto que ellos hacían antes de la pandemia era que se deteriorara la percepción de calidad de sus productos ante los consumidores. Entonces, es el tipo de restaurante que está presente en muchas ciudades de Colombia y en algunos países cercanos, en donde la gente está dispuesta a hacer filas para poder comprar en su ventanilla de helados los helados de sabores múltiples que ellos tienen. Y sin embargo, y se tomaron su tiempo, porque pasaron casi 4 meses desde que estamos en pandemia para integrar esto. Parece que lo hicieron muy, muy minuciosamente. Y cuando una marca de estas manda ese mensaje de invertir no solamente en la flotilla física de motocicletas eléctricas para hacer los despachos a domicilio, sino en el simbolismo de que
las mismas mujeres, ellos le dan prioridad para la contratación en la prestación de sus servicios en cocina y en el restaurante a mujeres cabeza de familia. Sí. Entonces ahora quienes antes eran nuestras meseras o mesoneras, como se dice en tu tierra, bueno, sé que en México se dice mesonera y ellos alegan que hablan el español más parecido al de España. No es cierto. Vosotros Bueno, habláis un español más parecido. Bueno, es un tema aparte, Mauricio. Sigue, por favor. se está enviando también el mensaje de que la inclusión social continúa y a lo mejor se profundiza porque le va a permitir a esos consumidores de sus productos entregados a domicilio entablar una comunicación como la que hoy día está ocurriendo con las personas. Esos son los únicos humanos con los que yo interactúo en la pandemia. Los trabajadores indispensables, como los llaman en algunos países, que hacen entregas a domicilio. Ajá. Y aquí son estas mujeres cabeza de familia. Familia. Entonces, cuando un símbolo, una marca, demuestra su, no una creencia, sino su decisión práctica de apoyar temas como el de la movilidad sostenible, temas como el del trabajo decente, eso habla volúmenes y a pesar de que ese 80% de la población no informada seguramente no va a ser consumidora de los productos de crepes y waffles, sí tiene un imaginario que podría generar presiones a otros restaurantes a los que sí puede acceder para que hagan cosas parecidas. Y te hago la aclaración, y tú ya lo viviste, que crepes y waffles no es caro. O sea, crepes y waffles está, eh, no sé, vendiendo siempre a precios promedio del mercado. Pero por la nomenclatura que mezcla francés e inglés, crepes y waffles, mucha gente se autoexcluye de asociarse a la marca. Sin embargo, la conoce porque está en todas partes. Esto es en contraste con otras marcas que, por el contrario, siendo muy conocidas y habiendo recibido apoyo billonario en dólares de inversionistas, y me refiero a marcas colombianas, no están dando ejemplo de lo mismo. Entonces, como tú sabes, y yo que soy coach lo practico, prefiero no dar el nombre de esa marca porque lo que yo quiero es celebrar lo positivo y no hablar mal de alguien o de algo. Y cuando esa marca que es dominante en el mercado, no solo en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica, en los servicios de logística y de entrega domiciliaria, y el mensaje que transmite es exactamente el polo opuesto del que transmite crepes y waffles, entonces uno dice, caramba, ¿a quién el público va a apoyar? Pero sí creo que entonces esos casos de éxito de marcas que simbolizan su apego práctico, no de palabra, a, a los objetivos de desarrollo sostenible, seguramente van a hacer la diferencia. Me parece muy interesante lo que acabas de decir. Me voy a quedar ya en este punto de futuro con varios de los mensajes que nos has dado para construir ese futuro pegado y ese apego a los ODS. Uno ha sido la divulgación, que lo hemos comentado el primero. El segundo, me parece muy interesante el hecho de que, bueno, como siempre digo, las marcas pueden y son agentes sociales. Entonces, el hecho de que estas marcas, cuando son un símbolo, como has dicho, una marca que demuestra su decisión real, no solamente de palabra, no solamente en la comunicación, sino real, de apoyarse y apegarse a esos ODS, habla volúmenes, da ejemplo. Y la tercera y muy importante, que también me quedo con ella, es que está también incluida en el libro, es de todos los ejemplos que encontramos cuando celebramos un éxito, un caso de éxito, que sean aquellos que son en positivo. Que nosotros, que podemos hacer un poco de amplificadores de los casos de éxito de estas marcas, pongamos en relevancia y pongamos en valor las que realmente están trabajando en positivo. Entonces, me voy a quedar con esas tres cosas: divulgación, marcas como agentes sociales y celebrar lo positivo y ponerlo en valor.
Si te parece con esto, Mauricio, tenemos esta ruta nuestra de futuro y aquí ya vamos a ir cerrando, pero te queda pues esta última pregunta, que es la pregunta que es al revés, ¿vale? Que siempre doy la oportunidad a que el participante, bueno, vosotros, los que estáis conmigo, podáis, esperar un segundo porque así ya comparto el final, podéis hacerme una pregunta, lo que queráis sobre mí, sobre mi perfil, sobre el libro, lo que sea, yo intentaré contestarla, evidentemente. Así que es tuya, Mauricio. Gemma, me gustaría preguntarte, ¿cuál fue el detonador de los 12 mandamientos en tu vida? ¿Qué experiencia de vida tuviste para concebirlos? Uf, madre mía, podría decirte muchos. O sea, a ver, al inicio del libro lo explico un poco. Esto no es un proyecto que nace con el confinamiento ni con la pandemia, es un libro que nace de antes, ¿no? O sea, van varias cosas. Creo que el de conocimiento es el hecho de que cuando tú manejas mucho conocimiento, y está ligado a este último punto que tú has dicho, celebrar lo positivo, empiezas a darte cuenta de que puedes poner los ingredientes positivos, puedes dejar un pequeño legado comunicando lo que consideras que suma en esa construcción de futuro que no existe desde el pronóstico de tendencias, que es mi trabajo, para mejorar ese futuro. Y eso no es de ahora, es de antes. Lo que pasa que, digamos que ese momento me dio la oportunidad también de organizar toda esa información y además el elemento creo que más increíble que me podía haber encontrado en mi vida para ponerlo en valor. Esa es la desde el conocimiento y un poco el legado. La segunda creo que está muy unida directamente a una cosa más interna, más mía. Es, por un lado, cuando fui indagando, descubriendo, soy muy autodidacta, eso quien me conoce lo sabe, ¿no? Y soy capaz de ahondar mucho en las cosas que me interesan y descubrí el día que, o sea, yo tenía incorporados los ODS y la sostenibilidad en todos los manuales de tendencias desde hace mucho tiempo y evidentemente todo lo que es la Agenda 2030 desde el 2015, pero no había entrado a ahondar más en ellos hasta hace igual un par de años, una cosa así, 2 años y algo. Me llegó muy hondo ese mensaje que tiene al inicio de que al final esto es una hoja de ruta, es una manera de funcionar, pero el objetivo prioritario es qué podemos hacer nosotros, las generaciones presentes, para dejar un futuro igual o mejor a las generaciones venideras. Yo no tengo hijos, pero tengo un pequeño que es la pareja, o sea, el hijo de mi pareja, y desde hace un tiempo, desde hace 4 años, pues vive conmigo. Y no es que él fuera el detonante, pero me di cuenta de cuán importante es pensar que este mundo no se acaba cuando nosotros nos acabamos, sino que sigue. Y supongo que uniendo una cosa con la otra, la parte más de conocimiento, la parte más personal, ha ido todo como construyéndose y al final pues este es el fruto de ello y espero que mucho más, ¿no? O sea, al final nunca hay un proyecto cerrado, los proyectos empiezan y van creciendo y van cogiendo esa forma orgánica. Pero los detonantes, pues bueno, son una parte más de conocimiento puro y duro, 15 años de experiencia y de intuición educada en tendencias te da mucho conocimiento y te da mucha variedad de cosas como para conjugarlas todas aquí. Y luego la otra es más aspectos personales que supongo que entran en valor conforme te vas haciendo más mayor, ¿no? O sea, también está muy ligado el Ikigai, se dice que es muy difícil que a veces lo encuentres cuando eres joven, es más fácil que lo encuentres ya cuando vas pasando los 30 y algo años, porque creo que tienes ya una madurez más mayor, más trabajada para desarrollar esto. No sé si te respondo, pero esos son los detonantes. Claro, y me conecté contigo porque como ya te lo había dicho, mi hijo de 5 años no solamente me ha hecho reaprender los juegos de Nintendo, Uh -huh. sino que cuando él nació,
o un par de años después de que él nació, pasó algo en Colombia que espero cambió el futuro. Y fue la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno de Santos, que ganó por eso el Nobel de Paz, y una guerrilla que había operado durante más de 50 años. Para mí eso fue muy simbólico porque me permitió anticipar que el mundo que mi hijo, que hoy tiene 5 años, Samuel, va a vivir, va a ser muy diferente del que a mis hijos mayores y a mí mismo nos había tocado vivir. Totalmente, totalmente. Bueno, Mauricio, pues eso pone en valor esas cosas que, como digo yo, en los proyectos que realmente son bonitos, yo no digo que sean los rentables, sino los bonitos, que normalmente luego se convierten en proyectos rentables, son los que nacen más desde dentro, desde el corazón, desde la energía de uno, y supongo que en eso también nos conectamos. Darte las gracias de nuevo, o sea, ha sido un placer este primer diálogo entre dos lados del Atlántico. Me encanta ese concepto Nosotros decimos de al otro lado del charco. Al otro lado del charco, sí, nosotros también. Lo que pasa es que es un charco muy grande. Pero es cierto que nosotros también decimos lo del otro lado del charco. Intentaba ser más formal, aunque no lo soy tanto, pero intentaba ser más formal. Lo dicho, de verdad, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Tenemos muchos puntos en común, así que seguro esto es ir rodando y nuestros 3 puntos, divulgación, ayudar a las marcas a que sean agentes sociales que trabajen y tercero, divulgar las que son en positivo, lo vamos a seguir haciendo. Así que nada, Excelente. Mauricio. Hasta la próxima, Gemma. Que estés muy bien. Muchas gracias.